El número de ganado en Estados Unidos ha disminuido en casi 8 millones de cabezas en los últimos 20 años, la segunda mayor disminución en todo el mundo. Pero a pesar de esto, Estados Unidos sigue siendo el país con la tercera población más grande de ganado, con casi 90 millones de cabezas en 2024. Por otro lado, Pakistán registró el mayor aumento en los últimos 20 años, de 23.7 millones de cabezas de ganado, aumentó a más de 57 millones, el mayor crecimiento en comparación con otros países. Debido a esto, se estima que la población total de ganado en todo el mundo alcanzó más de 1.5 mil millones en 2024. Por eso pensé en averiguar cuántas fotos divertidas de ganado podría incluir en un video. Y sobre todo, ¿cuáles son los países que tienen más ganado en todo el mundo? Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. En el 10º lugar está México, que tiene casi 37 millones de cabezas de ganado. Su población creció casi un 20% desde 2004, lo que les dio el 15º mayor aumento en 2 décadas. Aproximadamente el 56% de casi 200 millones de hectáreas. Las hectáreas de tierra en México se utilizan para la cría de animales que proporcionan sustento a aproximadamente 880,000 personas. Según un estudio publicado en Frontiers, México también es uno de los países con mayor influencia en la cultura de la cría de ganado. Las primeras reses llegaron a Veracruz en 1521, cuando fueron traídas desde la isla de la Española por un español llamado Gregorio de Villalobos. Con el paso de los siglos, las personas que adquirieron habilidades en el manejo de grandes rebaños de ganado en México fueron llamadas vaqueros, de la palabra española vaca, que significa ganado. A medida que la ganadería se expandía hacia el norte del continente, también se difundieron sus conocimientos y métodos de manejo. Con el tiempo, esta habilidad llegó a ser conocida en el mundo de habla inglesa como cowboy. México es uno de los 4 países en el continente americano que están entre los 10 primeros en cuanto al número de ganado. Pero para continuar nuestro viaje, primero cruzaremos el Océano Atlántico hacia África para visitar uno de los países más hermosos del mundo. En el 9º lugar está Tanzania, un país conocido por su abundante vida silvestre y sus impresionantes parques nacionales. Pero además de esto, también es hogar de casi 40 millones de cabezas de ganado, la mayoría de las cuales se encuentran en la parte norte del país, especialmente alrededor del lago Victoria. La cantidad de su ganado se ha más que duplicado en los últimos 20 años, lo que ha hecho que Tanzania sea considerada el país con el 5º mayor aumento en la población de ganado en todo el mundo. Según algunas estimaciones, aproximadamente el 51% de toda la tierra de Tanzania está compuesta por pastizales naturales. Estos pastizales son los que sostienen a más del 90% de la población total de animales rumiantes como vacas, cabras y ovejas. Y si creen que la historia de la crianza de ganado en México es impresionante, Tanzania tiene una historia aún más larga. Según un estudio publicado en PubMed, el pastoralismo especializado, o la crianza tradicional de animales, comenzó a extenderse en Kenia y el norte de Tanzania hace aproximadamente 3.300 años. En los siguientes 2.000 años en estos países surgieron diferentes sociedades basadas en el pastoreo y la crianza de animales domésticos. Pasaron aproximadamente 1.300 años más, y en la actualidad, según el Banco Mundial, el sector ganadero en Tanzania proporciona sustento a aproximadamente 4.6 millones de hogares. El total de 39 millones de cabezas de ganado vacuno en Tanzania solo es superado por aproximadamente medio millón de cabezas por un país que, para sorpresa de muchos, se encuentra en el límite sur del desierto del Sahara. En el 8º lugar está Chad, con aproximadamente 39.6 millones de cabezas de ganado. En las últimas 2 décadas, su población de ganado vacuno casi se ha triplicado. Por esta razón, Chad tiene el 4º mayor aumento en la población de ganado en 20 años, una posición por encima de Tanzania. En 2024, se estima que la población humana en Chad es de 20.3 millones. Eso significa que hay casi 2 vacas por cada persona en este país al borde del Sahara. Se estima que solo el 40% de la tierra total de Chad es apta para la agricultura, pero si analizamos la división de la tierra, puedo ver por qué su industria ganadera es tan grande. Solo el 4% de la tierra se puede cultivar, mientras que el 36% restante
es pastizal permanente. Por eso, el país se enfoca más en la cría de animales que en la agricultura. Tampoco es de extrañar que la mayoría del ganado de Chad se encuentre en la parte sur del país, al sur del desierto del Sahara, donde la tierra es más fértil y adecuada para el pastoreo. Y si creen que 39.6 millones de cabezas de ganado ya es mucho, prepárense porque vamos a cruzar de nuevo el Océano Atlántico, donde nuestro siguiente destino será el primero en superar los 50 millones de cabezas de ganado. En el séptimo lugar está Argentina, con aproximadamente 52.8 millones de cabezas de ganado, lo que la convierte en uno de los países con más vacas en todo el mundo. La mayoría de estos se encuentran en la parte noreste del país, en una vasta región conocida como las Pampas, uno de los ecosistemas de pastizales templados más grandes del mundo. Aunque Argentina tiene el mayor consumo de carne de res por persona en todo el mundo, como Estados Unidos, también ha disminuido el número de su ganado desde 2004. En 2 décadas, se redujo en más de 4 millones de cabezas, lo que representa la quinta mayor disminución en todo el mundo. Hay varias razones detrás de esta disminución, incluyendo leyes y políticas que no fueron efectivas y causaron resultados inesperados, así como la rápida expansión de la industria de la soya. Según un estudio publicado en Nature, la mayor parte de la expansión de los cultivos de soya ocurrió en antiguos pastizales que originalmente se usaban para la cría de ganado. A pesar de esta disminución, la cultura ganadera que tiene cientos de años en Argentina sigue siendo fuerte, y uno de sus símbolos más famosos es el gaucho, que es el equivalente al vaquero en México. Si solo consideramos los países del continente americano, Argentina ocupa el tercer lugar con la mayor cantidad de ganado vacuno. Pero ahora vamos a cambiar de continente para visitar un país que ha logrado un récord impresionante. En el sexto lugar está Pakistán, el país que ha experimentado el mayor aumento en la población de ganado vacuno en los últimos 20 años. De 23.8 millones de cabezas de ganado en 2004, llegó a 57.5 millones en 2024, ligeramente más alto que los 2 países que le siguen en la lista. El río Indo fluye desde las montañas del Himalaya, bajando por el centro de Pakistán hasta el mar Arábigo, formando una de las tierras más fértiles en la historia del mundo. Por esta razón, la mayor concentración de ganado en Pakistán se encuentra en la parte oriental del país. Al igual que en Tanzania, durante miles de años, la crianza de ganado ha sido parte de la vida de las personas en Pakistán. Además de ser fuente de leche y carne, el ganado también se utiliza como animales de tiro y como ayuda en los trabajos pesados del campo. Actualmente, 62 millones de los 241 millones de habitantes de Pakistán viven en zonas rurales, y según el Censo Agrícola de 2024, el 91% de los hogares rurales crían al menos un tipo de animal. Como información adicional, Pakistán también es hogar de la segunda población más grande de búfalos domésticos en el mundo. Tienen aproximadamente 46.3 millones de búfalos, una cifra que no está muy lejos de sus 57.5 millones de ganado vacuno. Ahora nos prepararemos para saltar al siguiente nivel, porque el siguiente país en nuestra lista ya tiene más de 70 millones de cabezas de ganado, un país que se ha beneficiado mucho más de su vasto territorio que de la cantidad de ganado por kilómetro cuadrado. En el quinto lugar está China, un país con un récord peculiar. Este es el país que ha registrado la mayor disminución en la población de ganado vacuno en los últimos 20 años. Desde 2004, el número de su ganado vacuno se redujo en casi 22 millones de cabezas, casi 3 veces más que la disminución que hubo en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta gran caída, China todavía tiene más de 70 millones de cabezas de ganado, lo que le permite mantenerse en el quinto lugar a nivel mundial. En la antigüedad, el ganado en China se utilizaba principalmente como ayuda en la agricultura. Debido a su importancia, varias dinastías implementaron leyes que prohibían el sacrificio de ganado utilizado en el campo. También se creía que en la antigua China, comer carne de res se consideraba prohibido o inapropiado, pero en la época moderna, esta ya es una de las carnes más populares en su alimentación. La población de ganado en China creció rápidamente durante las décadas de 1980 y 1990. Pero después de ese periodo, volvió a empezar a disminuir. A pesar de esto, China sigue siendo uno de los 5 países con la mayor población de ganado en el mundo. Si piensan que los 70 millones de cabezas de ganado de China serían más impresionantes si su país fuera más pequeño,
Nuestro siguiente destino tiene casi una décima parte del tamaño de China. También es uno de los países más impresionantes de África, ubicado en la parte oriental del continente. En el cuarto lugar está Etiopía, que quizás sea uno de los países más impresionantes de esta lista si se considera el tamaño de su territorio. Este país en el este de África tiene casi la mitad del tamaño de México, pero cuenta con casi el doble de cabezas de ganado, llegando a aproximadamente 72 millones. En los últimos años, la población de ganado casi se ha duplicado. Desde el año 2000 ha aumentado en más de 33 millones de cabezas, siendo el tercer mayor incremento en todo el mundo. En Etiopía se encuentra la meseta de tierras altas más extensa de África, que abarca casi 500.000 kilómetros cuadrados o aproximadamente el 40% de la superficie total del país. Etiopía alberga la meseta de tierras altas más extensa de África, que también concentra alrededor del 70% de su ganado. Esto es notable porque la mosca tsetse, un insecto conocido por transmitir enfermedades que afectan al ganado, normalmente se encuentra en áreas de menor elevación que la alta meseta de Etiopía. Además, el ganado también juega un papel muy importante en la cultura de Etiopía. En muchas comunidades, la cantidad de ganado que posee una persona se considera un símbolo de riqueza y estatus social. Desafortunadamente, Etiopía es el último país de África en nuestra lista, y ahora subimos aproximadamente 15 millones de cabezas de ganado, mientras exploramos el país con la tercera población más grande de vacas en todo el mundo. En el tercer lugar está Estados Unidos, con más de 87 millones de cabezas de ganado. Aunque este país experimentó la segunda mayor disminución en la población de ganado desde el año 2000, sigue siendo uno de los que tiene el hato ganadero más grande del mundo. La mayoría del ganado en Estados Unidos se encuentra en las grandes llanuras, la vasta planicie al este de las montañas rocosas. Debido a la extensión de los pastizales en esta región, se ha convertido en un lugar perfecto para la cría extensiva de ganado vacuno. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, o USDA, en 2017 aproximadamente el 29% de la superficie total de Estados Unidos estaba compuesta por pastizales, praderas y tierras de pastoreo. Mientras tanto, el 28% son bosques y el 17% son tierras de cultivo. Otra razón importante por la que Estados Unidos puede mantener tantas cabezas de ganado es porque es el mayor productor de maíz en todo el mundo. El maíz es uno de los ingredientes más importantes en la alimentación de los animales, y se estima que representa casi el 40% del consumo total de maíz dentro del país, según el USDA. Estados Unidos también es uno de los dos países que tienen más de 30 razas de ganado que se originaron en su propio territorio, según los registros de Wikipedia. La mayoría de estas razas se crían para la producción de carne o leche, lo que respalda uno de los niveles más altos de consumo de carne de res y productos lácteos por persona en todo el mundo. Estados Unidos es el país mejor posicionado en nuestra lista, con una población de ganado vacuno inferior a 100 millones. Por eso, nuestro siguiente destino representa un salto enorme, llegando a casi 200 millones de cabezas de ganado, siendo el primero de dos países con una población verdaderamente enorme de vacas. En el segundo lugar está la India, con aproximadamente 195 millones de cabezas de ganado. A diferencia del país en primer lugar, la población de ganado en la India se ha mantenido casi sin cambios durante los últimos 20 años. Desde 2004, solo ha aumentado alrededor de un 0.3%. Una de las grandes diferencias entre la India y Estados Unidos es el uso de sus razas de ganado. De las 56 razas de vacas asociadas con la India en Wikipedia, 31 se utilizan principalmente como animales de tiro y de trabajo en el campo. Hay 22 razas que se utilizan para la producción de leche, mientras que solo 3 se crían principalmente para carne. La religión también tiene una gran influencia en la cantidad de vacas en la India. Según el USDA, el sacrificio de ganado está prohibido en 27 de los 36 estados y territorios de la Unión de la India. Por eso, incluso las vacas que ya no son productivas siguen siendo cuidadas en lugar de ser retiradas del rebaño. Otra gran diferencia entre la India y Estados Unidos es el tamaño promedio del rebaño de cada agricultor. Según un estudio, el 86% de los agricultores en la India pertenecen a pequeñas granjas, que generalmente solo crían de 1 a 5 cabezas de ganado. Por esta razón, casi se pueden ver vacas en toda la India.
Y este es el único país en esta lista que tiene una distribución tan equitativa de la población de vacas en diferentes regiones. Además, la India también tiene la población más grande de búfalos en el mundo, que alcanza aproximadamente 112 millones. Esto es más del doble en comparación con los 46.3 millones de búfalos que se encuentran en Pakistán. Es impresionante que la India tenga 195 millones de cabezas de ganado, pero todavía queda un país más en nuestra lista. Este es el único país en el mundo que tiene más de 200 millones de cabezas de ganado. En primer lugar está Brasil, el país con más vacas en todo el mundo. En 2024, su población de ganado alcanzó la asombrosa cifra de 238.2 millones. A diferencia de la India, Brasil experimentó un enorme aumento en el número de su ganado en los últimos 20 años. Desde 2004, su hato nacional aumentó en aproximadamente 33.7 millones de cabezas de ganado, el segundo mayor incremento en todo el mundo, superado solo por Pakistán. Para 2026 Brasil será el mayor productor de carne de res. Brasil representa aproximadamente el 20% de la producción global. Esta altísima producción es posible gracias a la vasta extensión de tierras del país y a su clima tropical. Brasil es el quinto país más grande del mundo y hogar de algunas de las praderas tropicales más famosas, incluyendo el Pantanal y el Cerrado. Por eso, el ganado tiene suficiente pasto durante todo el año. La mayoría del ganado en Brasil pertenece a la raza Nelore. El Nelore es una raza desarrollada en Brasil, después de importar ganado ongole desde la India a finales de la década de 1860. Estos bovinos, que pertenecen al tipo de ganado índico, son más adecuados para el clima cálido y tropical de Brasil que muchas de las razas de vacas originarias de Europa. Por esta razón, el Nelore constituye la mayor parte de la población de ganado en Brasil, ya sea de raza pura o híbridos mezclados con otros tipos. Aunque se estima que hay más de 1000 razas de ganado doméstico en todo el mundo, menos de 20 especies silvestres de bovinos reconocidas viven en la naturaleza. Si quieren conocer las 18 especies de bovinos salvajes y saber la historia de cómo se domesticaron las vacas, vean nuestro video anterior. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.